Buenos días, siendo las 11:05 del día 23 de enero de 2024, nos encontramos constituidos en la Sala de Oralidad Penal número 2 de este Honorable Poder Judicial de la Ciudad de México, con sede en el reclusorio preventivo Varonil Oriente, para que tenga verificativo la continuación de audiencia intermedia en la carpeta judicial número 002/0857/2023-, que se instruye en contra de Jair Rodrigo Bernabé por el hecho que le señala como delito de violación agravada cometido en agravio a la víctima de identidad reservada de iniciales EARO, motivo por el cual se le solicita permanecer de forma respetuosa y en silencio. Queda prohibido adoptar un comportamiento intimidatorio provocativo contra el decoro que afecte o altere la audiencia, así como utilizar teléfonos celulares o dispositivos que permitan grabar imágenes, videos, sonido o gráficas. En caso contrario, el juez que preside la audiencia podrá aplicar alguna medida de apremio prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales que pueden constituir un apercibimiento, arresto, incluso el desalojo de esta sala. Asimismo, se informa que las cédulas profesionales exhibidas por las partes técnicas comparecientes fueron verificadas en el Registro Nacional de Profesionistas, con lo que se acreditaron como licenciados en Derecho. En atención al acuerdo 28-13/2023, se le requiere a las personas presentes en esta audiencia no dañen el mobiliario con el que cuenta esta sala de oralidad. Por último, hago de su conocimiento que preside la audiencia el juez de control del sistema procesal penal acusatorio de la Ciudad de México, maestro Adolfo Rodríguez González. Buen día a todos, agente del Ministerio Público, se identifica. Buen día, señoría. María Fernanda Flores Rodríguez, agente del Ministerio Público, con número de cédula 12308706, y me acompaña. Buen día, su señoría, asesora jurídica privada, Karen Melissa Ray Hernández, con datos de identificación proporcionados al auxiliar de sala. No soy omisa en manifestar que no es la primera vez que tengo intervención en el presente asunto, y me acompaña. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Jesús Raya Martínez, asesor jurídico de la víctima, ya acreditado con el personal de auxiliar de sala, y nos acompaña. Sus iniciales, por favor. Buen día, su señoría, víctima, iniciales EARO. La defensa. Sí, señora, buenos días. Mi nombre es Alejandro Miguel Sánchez Salinas, defensor particular con cargo vigente, señoría. 7246-736. Hola, buen día. Jair Rodrigo Bernabé Corona. Agente del Ministerio Público, ¿hay condiciones para celebrar audiencia de etapa intermedia? Sí, señoría, estamos en condiciones de llevar a audiencia intermedia. Asesor jurídico. Sí, su señoría, nos encontramos en condiciones. Abogado defensor, ¿conoce la acusación y le han hecho traslado de los registros de investigación? Es correcto, señoría. Bien, le escucho con la acusación. Sí, señoría, el segmento fáctico es el siguiente. En fecha 5 de marzo del 2023, siendo la víctima de identidad reservada de iniciales EARO, se encontraba en el interior de su domicilio, ubicado en la colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo, en compañía del hoy acusado Jair Rodrigo Bernabé Corona, toda vez que habían regresado de una fiesta que se había celebrado en la colonia Bosques del Lago, en donde estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas en compañía de otros amigos, para posteriormente dirigirse a su domicilio, señalando que la víctima se encontraba alcoholizada y que no podía sostenerse sola, por lo que fueron a dejar a su domicilio, retirándose del lugar, quedándose únicamente el hoy acusado Jair Rodrigo Bernabé Corona con la víctima, y siendo aproximadamente la 1:35, se quedan platicando aproximadamente por 10 minutos, refiriendo a la víctima que se fue a su recámara y se quitó la blusa, quedándose únicamente en top dormida, sin recordar que se quedó haciendo el acusado. Posteriormente, lo que recuerda es que estaba completamente desnuda y que el acusado la estaba penetrando vía vaginalmente, estando encima de ella sin saber a qué hora entró a su recámara y le quitó la ropa, tratando de aventarlo. Sin embargo, la víctima no tenía fuerzas, por lo que no podía quitárselo, perdiendo el conocimiento, siendo lo único que recuerda, y siendo aproximadamente las 7:30, se despertó, encontrándose totalmente desnuda, recordando que el hoy acusado estaba encima de ella, por lo que se puso su ropa, tomó un vaso de agua y se lo aventó al acusado, refiriéndole, perdóname, empezando a discutir, diciéndole al acusado que sabía que el hecho estaba mal, que eso no había sido chido y que no había eyaculado sobre ella, y se retiró de su domicilio. Tiene su clasificación jurídica prevista en el artículo 175. Se equipara a la violación al que, fracción primera, realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo. 174, párrafo segundo, se entiende por cópula la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal en relación al artículo 15 de acción, 17 instantáneo, 18 doloso, párrafo segundo, dolo directo, y artículo 22, fracción primera, que lo realice por sí.
se encuentra sancionado en el artículo 175 y 174 del Código Penal vigente para la Ciudad de México. Es por eso, señoría, que esta Fiscalía solicita se condene al acusado al pago de la reparación del daño, siendo la cantidad de 208,000 pesos por tratamiento psicológico constante de 104 sesiones, que se le ponga la pena máxima de 17 años de prisión, la suspensión de derechos políticos, y además se solicitan las medidas de seguridad previstas en el artículo 31 en su fracción sexta, además en la fracción séptima y en el artículo 69 ter. ¿Es cuánto, señoría? Bien, abogada, ¿se constituyó como acusadora coadyuvante? Es correcto, su señoría. Estoy reconocida la calidad mediante auto de fecha 29 Sí, abogada, de ¿quiere septiembre. exponer su teoría del caso o la reserva para la etapa de juicio? La reservo para etapa de juicio, su señoría. Abogado defensor, también usted respondió la acusación, ¿es correcto? Es correcto, señoría. ¿Quiere exponer su teoría del caso o la reserva para juicio? Solo para la audiencia respectiva, señoría. Asesora jurídica y abogado defensor, ¿alguna solicitud de corrección de vicios formales a la acusación? Abogado. No, su señoría. Abogado defensor. Ninguna. Bien, en este sentido, agente del Ministerio Público, ¿hay alguna carpeta o carpetas relacionadas con esta audiencia que ameriten unión o separación de acusaciones? No, señoría. ¿Alguna incidencia que quiera o excepción que quiera plantear, abogado? No, señoría. Asesora jurídica. No, su Abogado señoría. defensor. Sí, señoría. Yo sí deseo plantear una incidencia Correcto. respecto de sobreseimiento, señoría. De sobreseimiento, adelante. Sí, señoría. El planteamiento que se hace concretamente es lo que refiere el artículo 327 en la fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Respecto al hecho no se cometió, su señoría. ¿Por qué motivo señalamos esto? Bueno, derivado de la audiencia, señoría, de fecha 26 de julio del año 2023, donde se vincula a proceso a la persona que represento, quedó establecido precisamente por parte del juez, señoría, que derivado del dictamen propiamente de genética respecto de las células espermáticas que se encuentran en el lugar donde dice que se cometió el hecho, por esa circunstancia, señoría, es de que se vinculó al proceso, estableciendo que posiblemente serían las células espermáticas de la persona que yo represento. ¿Por qué digo que posiblemente? Porque no se contaba con una toma de muestra a cargo de la persona que yo estoy representando. Bueno, en la investigación complementaria, señoría, se mete un dictamen, precisamente en genética, donde se vuelve a establecer lo mismo. ¿Cuál es lo mismo? De que se encuentran solamente células espermáticas, pero en ningún momento se tomó una toma de muestra a la persona que represento para poder establecer que esas células espermáticas propiamente son de la persona que yo estoy representando, que esa fue la materia concretamente en su momento de la vinculación al proceso. ¿Por qué? Porque también se incorporó en su momento en esa audiencia medio de prueba y dato de prueba donde se establecía que no había afectación psicológica y no había una situación de coito reciente. Y el juez en su momento, cuando resuelve, efectivamente da la razón a la defensa de que no se contaba con esos elementos, pero sí se encontraba con lo referente a las células espermáticas. Y precisamente, señoría, derivado de la investigación que se practica por parte del Ministerio Público, y cuando se emite el dictamen de igual forma, pero sin establecer que se refieran directamente a la persona que representó, esta defensa considera, señora, que no existe ese lazo causal para poder establecer de forma clara que el hecho se haya cometido, derivado propiamente de la audiencia que hice yo referencia. Por tal motivo, señorías, que solicitamos en este momento, y atendiendo a que ya conocemos y se cerró la investigación, el sobreseimiento, atendiendo a lo que dispone el artículo 327, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque aseveramos, señoría, que el hecho no se cometió. Esa es concretamente la postura de esta defensa. Agente del Ministerio Público. Sí, señoría, por parte de esta representación social no comparte la misma postura de la defensa en virtud de que no se actualiza lo propuesto por el numeral 327, fracción primera, en virtud de que hace referencia a un dictamen en genética en el cual nos dice que sí existe la presencia de células esperméticas. Es decir, que el tipo penal
no dice que tenga que dar positivo a las células esperméticas, ya que menciona el acusado, como lo hice referencia en los hechos, que no hubo eyaculación, pero sin embargo sí hubo una penetración, sí existió esa penetración. Además, señoría, se le hace de conocimiento que el juez de control no debe hacer valoración de la prueba, es por eso que se debe de ir a juicio y un tribunal de enjuiciamiento debe de valorar esas pruebas y decidir si da un fallo de condena o un fallo de absolución. Es cuanto, señoría. Abogada, únicamente le pido que se haga cargo de lo que señala el abogado defensor. ¿No se practicó examen al señor Yair de genética forense? No, señoría, no se realizó. ¿Sabe usted el motivo? No, señoría, se desconoce el motivo de que no se haya realizado ese dictamen. Asesora jurídica. Gracias, señoría. En relación a las manifestaciones vertidas por la defensa y en las que hace su sustento para solicitar el sobreseimiento de la presente causa, quiero señalar, su señoría, que pretende prevalecer de un examen de genética en el cual se establece que hay indicios para establecer que hay material biológico en el lugar de los hechos. El auto de vinculación a proceso no tuvo como solo elemento primordial, fundamental, la existencia de este material orgánico sujeto a análisis y que dio positivo para material humano en materia genética. Existen otros elementos probatorios que fueron aportados en su momento, que el juez que vinculó a proceso al hoy acusado tomó como referente y hizo una concatenación de los mismos, pero como refiere la Fiscalía, el tipo penal en comento no establece como requisito la eyaculación, sino que es el aspecto de la introducción del miembro viril en este caso. Es cuanto a su señoría y por lo tanto solicitamos sea desistida la petición de sobreseimiento y demos continuidad a esta etapa que nos ocupa. Gracias. Bien, no estimo necesario dar una intervención más a la defensa. Considero que con la información que se me ha proveído hay elementos suficientes para resolver la incidencia del abogado defensor y en este sentido considero que es infundada la incidencia hecha valer. Básicamente señala la petición de sobreseimiento fundado en la fracción primera del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales en el sentido de que el hecho no aconteció. Si bien señala que no existe el dictamen de genética forense en donde hay una confronta de los elementos espermáticos ubicados en el lugar del hecho y elementos biológicos de Yair Rodrigo Bernabé Corona, considero que esa situación no es obstáculo para proceder a la siguiente etapa del procedimiento. En tanto existe una acusación, hay diversos elementos de prueba y contrario a lo que dice la fiscal, considero que los jueces de control sí podemos hacer una valoración de prueba. Sin embargo, considero que en este momento debe tenerse y debe de valorarse por parte del Tribunal de Enjuiciamiento de manera integral tanto los elementos de cargo como los elementos de descargo que ha ofrecido la defensa. Considero que ver únicamente una parcialidad de este evento, desde luego, traería una consecuencia adversa tanto al derecho de la víctima y, desde luego, una violación a sus derechos fundamentales. En ese sentido, considero que en ese momento quien es el autorizado para el análisis completo e integral de los hechos es el Tribunal de Enjuiciamiento, motivo por el cual considero que no es procedente e resulta infundada la petición del abogado defensor. Agente del Ministerio Público, ¿hay la posibilidad de algún acuerdo probatorio? No, señoría. Asesor jurídico. No, su señoría. Abogado defensor. No, señoría. Le escucho con su prueba, abogada. Sí, señoría, ya que todos contamos con el escrito de acusación, solamente enunciaré las testimoniales y periciales, ya que todos sabemos el punto de prueba y la media y la forma de incorporación. Adelante. Se cuenta a cargo de la víctima de identidad reservada EARO. Abogada, asesora jurídica, ¿alguna incidencia de exclusión? No, su señoría. Abogado defensor. No, señoría. Se admite la prueba testimonial marcada con el número 1. La siguiente, abogada. Se cuenta con el policía de investigación Álvaro Álvarez Nieto. ¿Asesora jurídica, alguna incidencia? No, su señoría. Abogado defensor. Se admite la prueba marcada con el número 2. La siguiente. A cargo del testigo Oliver David Castellanos Hurtado. ¿Asesora jurídica, alguna incidencia? No, su señoría. Abogado defensor. No, señoría. Se admite la prueba marcada con el número 3. La siguiente. A cargo del testigo Anaís Hernández Roque.
Asesora jurídica, ¿alguna No, incidencia? su señoría. Abogado defensor. No, señoría. Se admite la prueba marcada con el número 4. La siguiente, abogada. A cargo del Policía de Investigación, María Guadalupe Ramírez Belman. Asesora jurídica, ¿alguna incidencia? No, su señoría. Abogado defensor. No, señoría. Se admite la prueba marcada con el número 5. La siguiente, abogada. Sí, se cuenta Periciales. con las siguientes periciales. La pericial a cargo del perito en materia de medicina forense, Guadalupe Yatzaret Flores Vega. Asesora jurídica, ¿alguna incidencia? Abogado defensor. No, señoría. Se admite la prueba marcada con el número 1. La siguiente. De capítulo de periciales, perdón. Sí, a cargo de la psicóloga forense, Claudia Jocelyn Arellano Sánchez. Asesora jurídica, ¿alguna incidencia? No, su señoría. Abogado defensor. No, señoría. Se admite la prueba marcada con el número 2. La siguiente. A cargo del perito en materia de fotografía, Claudia Isela Prado Gómez. Asesora jurídica, ¿alguna incidencia? No, su señoría. Abogado defensor. No, señoría. Se admite la prueba marcada con el número 3 del capítulo de periciales. Adelante. Perito en materia de genética forense, Betsy Alejandra Blanco Carpinteiro. Asesora jurídica, ¿alguna incidencia? No, su señoría. Abogado defensor. Sí, señoría. Sí hay un impedimento para que se pueda hacer admitida la prueba. Sí, abogado. En términos del artículo 346 del Código Nacional, fracción primera, inciso B, señoría. Consideramos que es impertinente, dado que al momento de que se practica dicho medio de prueba, no existe ninguna relación con la persona que yo represento, señoría. Por ese motivo considero que la impertinencia se actualiza y es el motivo de exclusión. Agente del Ministerio Público. Sí, señoría, no le existe la razón a la defensa en virtud de que se trata de la genética forense de la víctima en la búsqueda y recolección de las células espermáticas, señoría, de la víctima. Células espermáticas de la víctima. En la víctima. Asesora jurídica, ¿algo que señalar? No, su señoría. Sería únicamente hacer la precisión que es en la víctima en el lugar de los hechos. Abogado defensor. Se insiste, señoría, dado que no existe una prueba que se le haya practicado a la persona que represento y evidentemente no se está estableciendo que corresponda precisamente a él y creo que se actualiza la fracción que ya invoqué, señoría. Última intervención, abogado. Se reitera petición, señoría. Abogado. Sí, en función de su reiteración de la exposición de la defensa, su señoría, he de señalar que esta prueba sí es pertinente en relación a que en el lugar de los hechos se dio intervención al perito en cuestión y tendrá que venir a rendir testimonio en relación a su actuar y el hallazgo de ese material sensible encontrado en el lugar de los hechos. Por lo tanto, la pertinencia está acreditada y descarta la posición de la defensa, su señoría. Resuelvo lo conducente y en ese sentido considero que la solicitud de exclusión por parte de la defensa es esencialmente infundada, en tanto sí advierto pertinencia y relación con el evento que será materia de enjuiciamiento, motivo por el cual se admite la prueba pericial a cargo de Betsy Alejandra Blanco Carpintero. La siguiente prueba, abogada. Sí, señoría, a cargo de la perito en genética forense, Carla Angélica Hernández Varela. Asesora jurídica, ¿alguna No, su incidencia? señoría. Abogado defensor. De igual forma, hay oposición, señoría, Sí. el mismo término 346, fracción primera, apartado B, respecto de que esta prueba pericial que se practica, señora, no hay relación directa con la persona que represento, puesto que no se hizo ninguna toma de muestra, señora. Bien, pues resuelvo lo conducente y tratando de ser consistente con el criterio que se emitió en la anterior prueba, se admite la misma, en tanto sí advierto relación con el hecho, motivo por el cual es esencialmente infundada la incidencia. La siguiente prueba, abogada. Sí, señoría, se cuentan con las siguientes documentales, 30 impresiones fotográficas a cargo de la perito Claudia Isela Prado Gómez. Asesora jurídica, ¿alguna incidencia? No, su señoría. Abogado defensor. No, señoría. Se admite la prueba documental marcada con el número 1. La siguiente. El informe médico de fecha 13 de marzo del 2023, signado por la doctora Verónica del Moral Estrada, señoría. Asesora jurídica, ¿alguna incidencia? Sí, su señoría, como incidencia respecto a este informe médico de fecha 13 de marzo de 2003, únicamente como medio de corrección, la forma de incorporación es a través de la misma persona que elabora el informe médico, que sería la doctora Verónica del Moral Estrada, y no así de la víctima de iniciales EARO. Dicha precisión fue enunciada mediante acuerdo de fecha 28 de septiembre de 2023 ante esta unidad de gestión. Agente del Ministerio Público, ¿algo que quiera señalar? Sí, señoría, se hace igual la precisión de que será incorporado por la doctora Verónica del Moral Estrada y no por la víctima EARO, ya que dicho documento fue elaborado por la doctora. Abogado defensor. No hay oposición, señoría. Se hace la precisión correspondiente y se admite el documento
Señalado. La siguiente prueba, abogada. Sí, un ticket con folio 004206-2023-0305-0314-685 de fecha 5 de marzo del 2023. ¿Caso jurídica alguna incidencia? No, su señoría. Abogado defensor. No, señoría. Se admite la prueba marcada con el número 3. La siguiente. Sí, el contenido y reproducción de una memoria USB de la marca Data Traveler de color blanco con azul de 16 gigas, en el cual contiene 46 fotogramas, la cual va a ser incorporada por María Guadalupe Ramírez Bellman. ¿Caso jurídica alguna incidencia? No, su señoría. Abogado defensor. No, señoría. Se admite la prueba marcada con el número 4. Ahora, en el eventual caso de que en el proceso lleguen a la etapa de individualización de sanciones y reparación del daño, ¿cuál es su prueba, abogado? Sí, señoría, se cuenta con la testimonial a cargo de la víctima, entidad reservada EARO. ¿Caso jurídica alguna incidencia? No, su señoría. Abogado defensor. No, señoría. Se admite para, reitero, en el eventual caso de que se llegue a esa etapa, la prueba testimonial a cargo de la víctima de identidad reservada e iniciales EARO. Adelante, abogado. Así también se cuenta con la pericial a cargo de la perita en materia de psicología forense, Claudia Jocelyn Arellano Sánchez. Aquí yo sí le haría una prevención, abogado. Esta prueba fue ofertada también para la etapa de debate. ¿Insiste en esta etapa del No, de procedimiento? esta nos desistimos, señoría. Asesora jurídica. Bueno, es prueba únicamente de la Fiscalía. Entonces se tiene por desistida de la prueba a cargo de Claudia Jocelyn Arellano Sánchez. La siguiente, abogada. Sí, perito en materia de psicología, María del Carmen Morales Rivera, señoría. Esta no fue ofertada en la etapa de juicio. No, señoría. Asesora jurídica, ¿alguna incidencia? No, su señoría. Abogado defensor. No, señoría. Se admite la prueba a cargo de María del Carmen Morales Rivera, perito en materia de psicología forense, y de acuerdo a que la primera prueba se hubo desistimiento expreso por parte de la Fiscalía, esta sería la marcada con el número 1. Asesora jurídica, ¿usted ofertó prueba? Sí, su señoría. Te escucho. Sí, su señoría, es en materia pericial, se oferta a cargo de María del Carmen Morales Rivera, no obstante de que la Fiscalía la ha ofertado, pero el punto de prueba ofertado por la Fiscalía es para acreditación de la reparación de daño. En nuestro caso se hace una adición de esta misma perito en materia de psicología forense, la cual resulta idónea, pertinente y necesaria, pues versa la prueba en relación a la afectación psicológica derivada de los hechos materia de denuncia. Pero en este caso, abogado, esta prueba está únicamente admitida en la etapa, en el caso de que lleguen a individualización de sanciones, reparación del daño, para el tema de reparación del daño. Creo que la afectación psicológica es para otra etapa, ¿no? Sí, su señoría, es correcto. Coincido con su precisión. Entonces, en el ejercicio de litigación únicamente haría el directo, como lo haría la agente del Ministerio Público, o cuál sería la finalidad de la prueba. Sí, insisto, su señoría, queríamos hacer una diferenciación en que la prueba ofertada por la Fiscalía se estima pertinente en relación a la reparación de daño. En nuestro caso queríamos o pretendemos la incorporación de esta misma perito en psicología, sobre todo porque es quien ha atendido la afectación psicológica de la víctima, su señoría, y que pudiera venir a rendir testimonio en relación a su actuar exclusivamente en el punto de la asesoría jurídica a la afectación psicológica, no reparación de daño, sino afectación psicológica. ¿Agente del Ministerio Público algo que señalar? Agente del Ministerio Público. Sí, señoría, por parte de esta representación social, solicita que nada más se quede la prueba para el tópico de reparación del daño. Abogado. Sí, señoría. De acuerdo al artículo 346, fracción primera, inciso B, considero que es impertinente la prueba. Perdón, señora, por el apartado A, consideramos que es sobreabundante dicho planteamiento que hace en su momento la defensa y me opongo a que sea admitida. ¿Es cuánto? Pues bien, considero que como se lo puntualicé a los asesores jurídicos, considero que de acuerdo a la etapa en la que están ofertando, pues es para efecto de cuantificar el daño, no para determinar afectación psicológica. Entonces,
pues desde luego ustedes acompañan al fiscal y bueno, pues únicamente sería la presión de que hacen suya la prueba sin que verse el testimonio sobre algún aspecto diverso al que sea de reparación del daño. Su siguiente prueba, abogados. Era la única, su señoría. Correcto, abogado defensor, le escucho con su prueba. Sí, señoría. Solicito que me sean remitidos los siguientes medios de pruebas, señoría. Son pruebas periciales. Sí. La de psicología a cargo del perito Eloy Martínez Neri. Agente del Ministerio Público de Incidencia. No, señoría. Asesora jurídica. Su señoría, quisiera hacer una manifestación respecto a la contestación de acusación y descubrimiento probatorio por parte de la defensa. El mismo no se nos corrió traslado ni al agente del Ministerio Público ni a la asesoría jurídica. Abogado. Señoría, este medio de prueba lo ofrecí desde la etapa inicial. Está anexado el traslado, informe. Señora, y por eso me lo admitieron, si no, no me lo hubieran admitido en esa etapa respectiva. Está agregada la información. Porque además, digo, creo que al inicio de la diligencia, pues me habían dicho que no se les hizo el descubrimiento probatorio. Creo que ya avanzamos demasiado y para que en este momento me vengan a decir que no se les hizo el descubrimiento probatorio. Sin objeción alguna, su señoría, o incidencia al respecto. Se admite la prueba pericial marcada con el número 1. La siguiente, abogado. Gracias, señoría. También la pericial en materia de medicina forense a cargo de Salvador Miguel Martínez. Abogada, agente del Ministerio Público con incidencia. Sin incidencia, señoría. Abogados. Sin incidencia, su Se señoría. admite la prueba pericial marcada con el número 2. La siguiente, abogado. Sí, señoría. Y la pericial en materia de ginecología a cargo de la doctora Iraíz Teresa Jaures Negrete. Agente del Ministerio Público con incidencia. Sin incidencia, señoría. Abogado. Sin incidencia, su Se señoría. admite la prueba pericial marcada con el número 3 a la defensa a cargo de Iraíz Teresa Jaures Negrete. La número 4, abogado. Y la última, señoría, es a cargo de la pericial a cargo de la criminóloga, la licenciada Zúñiga Marlene Lerma Mendoza. Agente del Ministerio Público alguna incidencia. Sin incidencia, señoría. Abogada, asesora jurídica. La misma no se nos corrió traslado respecto a esta última, su señoría. Sobre esto, abogado. Sí, ya sí se hizo el respectivo traslado, señoría. Incluso en el tema, cuando yo me pronuncié en la audiencia anterior, Sí. que dijeron que habían hecho traslado, yo le dije es que me estaba entregando mi traslado que yo le hice, donde se firmó el descubrimiento probatorio. Agente del Ministerio Público. Señoría, ya ¿Tiene su revis- acusa, abogado? No, señoría. Es que al revisar la carpeta, señoría, de esa última no se tiene ninguna constancia, de las demás sí, señoría. Entonces, por lo cual se solicita se le tenga por excluida en virtud de que no hizo el debido descubrimiento probatorio, señoría. ¿Y cuándo les hizo el descubrimiento probatorio, abogado? Es que se hizo desde la audiencia inicial, señora, pero esto fue posterior a la misma. De las demás se hizo todas. O sea, la ¿ya audiencia obra en la inicial. carpeta ese informe? Tendría que hablar, señora, porque se hizo descubrimiento después, no en la misma audiencia, esa no se ofreció en la misma audiencia. O sea, después de la inicial, Ajá. ya se había hecho. O sea, que este informe pericial no es, digamos, próximo a esta audiencia, sino ya tiene tiempo. ¿O Sí. ¿Aproximadamente sabe? ¿Tiene una idea? Es que por ejemplo, señora, la audiencia fue el 26 de julio y ¿Cuándo, abogado? ¿Me repite? la audiencia fue el 26 de julio del 23. 26 de julio. Y esta audiencia... Ahí se vinculó a proceso. Ajá. ¿Y en ese momento, este dato de prueba, lo hizo valer? No, ahí no, no. Los demás sí, porque ese es el tratamiento que se hace. Los Pero demás aquí sí, nada señora. más la duda, abogado. ¿Cuándo le dio traslado a la fiscal y a la asesora jurídica con este documento? No, es que no tengo el acuse respectivo, señoría. ¿Lo tiene el Lo el tendremos informe? que tener, sí. ¿Tiene el informe? Ajá, no, aquí no lo tengo ahorita conmigo. De Lo manera tengo en mi teléfono electrónica. nada más. Electrónica, sí. Sí, lo tengo de forma electrónica, señora. ¿Se los puede mandar ahorita por correo? Sí. Mándeselos. Me voy a tomar el atrevimiento de pedirle que se los enseñe primeramente Sí, y permítame. se los haga llegar. Ujú. No, los tres primeros sí se corrió traslado en la audiencia de vinculación al proceso, pero este último... Y también sobre dos. me indique, abogado, de qué fecha es el informe. Ajá, sí, aquí lo tengo. Es fecha 30 de agosto del 2023, señoría. ¿Se lo puede enseñar al Sí, Ministerio quizás sí. Público y a la asesora jurídica?
Aquí pone. No se encuentra ni siquiera firmado. El documento que nos enseña no se encuentra firmado, su señoría. Es que vuelvo al mismo planteamiento, abogada. Aperturé la audiencia. Sí, Desde luego, aquí había un tema de descubrimiento probatorio. sin embargo, Nadie puso reparo, ni nadie hizo incidencia, ni nadie me dijo nada. Entonces, estamos por concluir la audiencia y apenas usted me viene a decir que no se le hizo el descubrimiento probatorio. Entonces, permítame. Sí. Entonces, en audiencias anteriores, incluso llamé la atención al abogado defensor de que había un tema de descubrimiento, se difirió la audiencia, y después de 3 o 4 audiencias usted me iba a decir que no se le hizo el descubrimiento. ¿Puedo tomar la ¿Por qué no me había dicho? No, su señoría, respecto a los 3 primeros dictámenes a No, los que los hizo 3 alusión, permítame, los 3 primeros ya no es tema. es correcto. Es el Respecto último. a este último, nosotros desconocíamos este ofrecimiento e inclusive la fiscalía porque no contamos con él e inclusive ¿No no tiene contamos. el escrito de respuesta, abogado? No, su señoría. A nosotros no nos corrieron traslado de ese escrito ni siquiera a la fiscalía. A ver, abogada, vuelvo a reiterar, mire, en las audiencias anteriores usted fue insistente y desde luego es su derecho de exigir a la defensa que tuviera los registros de investigación, que hiciera el traslado correspondiente, que se acercara al fiscal para los registros correspondientes. Y entonces, ¿por qué nunca dijo que no tenía la respuesta? ¿Por qué no teníamos nosotros un escrito de contestación de acusación? Porque ignorábamos que él lo había presentado, su señoría. ¿No se acercó a ver la carpeta? Sí, su señoría, pero nosotros no nos corrieron traslado, es a lo que me quiero referir. Nunca nos corrieron traslado e inclusive sí chequé la carpeta de la carpeta judicial y advertí que la contestación la hicieron el 16 de octubre y haciendo el conteo conforme al Código Nacional, el artículo 340 que dice tendrá 10 días, fenecía el 12 de octubre, no el 16, estaba fuera de tiempo y malamente quizá pensé, no nos corren traslado porque está fuera de tiempo, porque ni siquiera nos hicieron, a ver, haz una manifestación respecto ni a la fiscalía ni a la asesoría jurídica. Entonces, respecto a los 3 primeros, insisto, sí fueron materia dentro de la audiencia de vinculación a proceso. Respecto a esta última, tampoco está agregada en la carpeta judicial, su señoría. Solamente está enunciada en una hoja que ellos presentaron. Entonces, ¿qué hacemos, abogada? ¿Reponemos plazos? No, su señoría. Si la quiere presentar y nos quiere correr traslado respecto a esta pericial, que nos corre el traslado. Entonces, ¿cuál es el problema, abogada? Justamente es lo que le estoy tratando de decir Lo al abogado. único que yo le decía permítame. no es un acuse, es un documento. Ok. Algo que señalar sobre... Bueno, le pediría al abogado defensor que en este momento se lo mande al teléfono de la abogada y a la asesora jurídica, por favor. ¿Tienen sus números? O si no, al final de la audiencia, ¿alguna incidencia sobre este pericial, abogada? Sin incidencia, señoría. Asesora jurídica. Incidencia, su señoría. Se admite la prueba pericial marcada con el número 4. Antes de emitir el auto de apertura, agente del Ministerio Público, ¿alguna manifestación? No, señoría. Asesora jurídica. No, su señoría. Abogado defensor. Sí, señoría. Dígame. Se encuentra pendiente un recurso de apelación Sí. por resolver en contra de la vinculación a proceso. Esto se plantea, su señoría, ¿por qué motivo? Porque nosotros no hemos escapado de la oportunidad o de aceptar o no la figura del procedimiento abreviado y hacer el pago de la reparación del daño. Sí, abogado. Pero directamente por petición de la persona que represento me dice que él quiere conocer el resultado de la apelación. Y una vez de que se conozca sin ningún problema de existir las condiciones, se pudiera llegar a este mecanismo de solución, señoría. Correcto. Anticipado. Esa es la postura solamente que se plantea, señoría. Tomo nota de su manifestación. Yo informo al Tribunal de Alzada sobre esta situación. En ese sentido, se declara cerrado el debate sobre los temas de la audiencia intermedia y en este momento se emite auto de apertura a juicio oral, el cual deberá remitirse al Tribunal de Enjuiciamiento con jurisdicción y competencia en esta Ciudad de México, quien señalará día y hora en la cual deberá efectuarse la audiencia de debate. Deberá hacerse saber al Tribunal de Enjuiciamiento que los hechos materia
del juicio serán los que se encuentran plasmados en el escrito de acusación. También deberá hacerse saber al Tribunal de Enjuiciamiento que la prueba que será materia en el debate es la que fue debatida justamente en esta misma audiencia. Deberá hacerse saber al Tribunal de Enjuiciamiento que no existieron acuerdos probatorios, que no existió prueba anticipada y que Yair Rodrigo Bernabé Corona se encuentra a su disposición bajo medida cautelar diversa a la de prisión preventiva de carácter justificado. De igual manera, les informo que el auto de apertura a juicio oral quedará a su disposición en la Unidad de Gestión Judicial número 2 de este tribunal. Antes de concluir, agente del Ministerio Público, ¿alguna petición? Sí, señoría, copia de audio y video, así como de la pieza escritural. Muchas gracias. Asesor jurídico. Sí, su señoría, copia de audio y video y que se permita para la recolección del mismo a Elizabeth Cabrera Vadillo. EA, ¿quiere usted decir o pedir algo? No, su señoría. Abogado defensor. Copia de audio y video también, por favor, señores. Yair, ¿algo que quiera decir o pedir? No, su señoría. Bien, se ordena la emisión de las copias solicitadas y haciendo un apuntamiento final, se ordena informar a la sala penal que conozca el recurso de apelación a efecto de que provea lo que legalmente corresponda. Concluimos la presente audiencia. Buena tarde para todos. Buenas tardes.